Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, reunidos los apóstoles con Jesús, le explicaron todo lo que habían hecho y enseñado, y les dice: Venid vosotros solos a un lugar apartado y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, y ni siquiera tenían tiempo para comer. Y se marcharon en la barca a un lugar apartado ellos solos. Pero los vieron marchar, y muchos los reconocieron, y desde todas las ciudades salieron deprisa hacia allí por tierra, y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, vio una gran multitud, y se llenó de compasión por ella, porque estaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, por regalarnos este fin de semana, después de un buen descanso en el que hemos recuperado fuerzas para hoy y el fin de semana poder agradarte a ti antes que a nosotros mismos, porque es la manera de agradarnos a nosotros mismos, cuando te dejamos a ti ser y hacer en nosotros y a través nuestro. Tú nos das a cambio la mejor de las felicidades, nos das tu paz, nos das a ti mismo. Es el mejor camino para ser felices, no buscarlo por nuestra cuenta, según nuestros criterios, mediciones, cálculos. No, es buscarla según tu voluntad. Hoy nos das un gran ejemplo. Cuando uno está muy cansado o dolorido por algo, por alguna enfermedad, por algo, y de repente alguien necesita de ti y uno dice por dentro, ay, ahora no, y resulta que decide uno que sí, y Señor, hazlo tú. Tú haces milagros. Se acaba el cansancio, da uno ese resto por añadidura, y cuando menos piensa uno en la acción de gracias por la noche, mirando por el retrovisor de la vida de acción de gracias, resulta que se da uno cuenta, pero si yo estaba muy cansado, pero si yo no quería, pero si estaba tal, y tú lo has hecho. Tú haces milagros. Cuando se trata de agradarte a ti, antes que a nosotros, antes que al entorno. Lo hacías con los apóstoles. Aquí dice el Evangelio que estabas reunido con los apóstoles y que te estaban explicando todo lo que habían hecho después de la gira, de las misiones, de pueblo en pueblo, enseñando, etc. Y tú, con esa delicadeza, les dices: venid vosotros solos a un lugar apartado y descansad un poco. Siempre estaba pendiente, les hacía descansar, aunque él no descansara con ellos. Él se ponía a orar, descansaba menos que ellos siempre. Y ellos se quedaban dormidos, como pasó en Getsemaní, por ejemplo, o en otros momentos del Evangelio que les deja descansando y se va al monte a orar, en fin. Pero es impresionante porque, al final de cuentas, siempre les dabas les hacías la cruz llevadera, la carga ligera, les dabas ese resto por añadidura. Y aunque la ciencia quizá diga otra cosa, no, es que necesitan tantas horas para recuperar, en fin, que la renovación celular de no sé qué, pues, ¿qué se te queda corto a ti? Es que no nos fiamos de ti. No haces milagros todos los días, a veces a través de santos, a veces simplemente directamente, desapareces un tumor aquí, desapareces un cáncer allá, haces esto aquí, lo otro allá. ¿Qué es para ti renovar o restaurar unas células, un metabolismo y que esté como nuevo en este momento? No es nada. Qué delicadeza
la tuya, para con esos apóstoles misioneros. Venid, vosotros solos, a un lugar apartado y descansad un poco. Luego pasó que, claro, cuando desembarcaron ya había un montón de gente, dice que multitudes, dice el Evangelio, que querían escuchar al Señor, te querían escuchar a ti. Y dice el Evangelio, se llenó de compasión, o sea, tú te llenaste de compasión de ellos, porque estaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles. No parabas, claro. Te llenaste de compasión, acababas de llenarte de compasión de los apóstoles, invitándoles, venga, aquí aparte, descansad. Iba así, cansado, con ellos también, que debían descansar, y te pones a enseñarles, ¿no?, a la multitud. Pero, claro, esto tiene una doble lectura, una humana, terrenal, de generosidad, ¿no?, que a veces nos equivocamos incluso en algunos rincones de la Iglesia, pensando solo en las obras de misericordia corporales. Sí, el cansancio, la compasión, estaban cansados, pues bueno, en fin, les hizo el favor de ponerse a enseñarles a pesar de estar cansado, pero no, la más importante es la otra, las obras de misericordia espirituales, que son las más importantes. En el magisterio de la Iglesia están por encima las obras de misericordia espirituales que las corporales. Las corporales están a continuación de las espirituales, obviamente, porque si no seríamos un partido comunista de repartir, del romántico inicial de cómo nació el comunismo, que era para repartir los bienes. El comunismo de ahora totalitarista es otra cosa, pero bueno. El caso es que no se trata solo de eso, de lo físico, de lo terrenal, de lo humano. No, se trata de lo más hermoso y más valioso, de valor infinito, lo divino, lo espiritual, lo tuyo, que lo quieres hacer nuestro. Te llenaste de compasión porque estaban como ovejas que no tienen pastor. Ya no era la parte material, terrenal, humana, física, no, era esa compasión espiritual. Porque sus almas necesitaban alimento, que lo estaban buscando. Fueron detrás tuyo a buscar ese alimento espiritual, que es el alimento que nosotros tenemos que estar dispuestos a dar, no por nosotros mismos, sino dispuestos a que el Señor, a través nuestro, dé amor espiritual a la salvación del alma humilde, que le quiere decir sí, a través nuestro. Como quienes estáis ahora en la campaña, una frase escrita en una de las redes, en fin, un reenviar, como nos están llegando pues personas, que tenemos ahora una lista de espera, gracias a Dios, chicos, chicas, aquí mismo en Madrid, cerca, con anhelo de conocer al Señor, de conocerte a ti. Y tan bonito que lo dicen, sí, quiero conocer a Jesucristo, quiero ser feliz en Jesucristo. Claro, ahí estamos tratando de imitar al Señor y de decirle, Señor, entra tú y hazlo tú, porque nosotros somos torpes y la vamos a embarrar. Entonces, Señor, hazlo tú. Claro, porque están como ovejas que no tienen pastor, e inmediatamente responden a uno de esos mensajes y tal, sí quiero. O sea, a mí me impacta cómo contestan, sí quiero. Gracias, Señor, porque esta lección de hoy lleva, por supuesto, lo humano, claro que sí, esa delicadeza tuya para con los apóstoles, venid, descansad, por favor, ¿no? Esa delicadeza para con esas multitudes, de a pesar de estar cansado y que querías ir también a descansar con ellos y tal, no, paraste a
hacerles caso, a prestarles atención, ¿no? Pero no por la parte humana simplemente, solamente, sino como una consecuencia de ese amor con A mayúscula a sus almas. Porque los apóstoles venían contándole todos los milagros que había habido, etcétera, etcétera. Obviamente los había hecho el mismísimo Jesucristo, pero como Dios a través de ellos, de pueblo en pueblo, claro, venían hablándole de almas. Y ahora esta multitud, que las ve como ovejas sin pastor, como almas. Nunca podemos separar lo humano, que es una consecuencia, no es un objetivo, no es un fin. Lo humano es una consecuencia de ese amor al alma. Como cuando amamos a nuestra esposa o a nuestro esposo, amamos su salvación tanto como la nuestra. Eso lleva como consecuencia lo humano, obvio. Al revés funciona mal. Cuando pretendemos solo amar humanamente, según nos dice la sociedad, la psicología, eso es pan para hoy, pero hambre para mañana. Igual con cualquier ser querido. No, si amamos la salvación, como representamos siempre con los 3 dedos, si amamos la salvación de ese otro ser querido o de esa otra alma que nos ha puesto, aunque sea el enemigo, su salvación tanto como la nuestra, entonces el resto viene por añadidura. Como aquí en este Evangelio de hoy. Gracias, Señor, por estas enseñanzas, hoy con esa ambivalencia de lo humano como consecuencia de lo divino, de tu amor con A mayúscula. Gracias, ayúdanos a disfrutarlo, a disfrutarte, para que en nosotros y a través nuestro puedas llevarles ese amor a tantos, incluso ovejas que andan como si no tuvieran pastor. Amén.